Hola, buenas tardes a todos, seguidores y seguidoras de Opiniones Actualidad, el canal en el que desglosamos las noticias en una perspectiva diferente. Hoy me gustaría comentar las últimas noticias que nos llegan sobre Siria. Realmente me van a desmonetizar el vídeo, me da exactamente igual, porque ya me han desmonetizado muchos, y eso no va a quitar que yo hable aquí de Siria y de la situación a denunciar sobre el juego de ajedrez que llevan unos y otros, unos países y otros, y Siria es el tablero. Algunos llevan peones, otros llevan la reina, etcétera. Ahora veremos por qué comento esto así, un poco sarcástico y metafórico, porque esto es lo nunca visto. Por lo menos yo no lo había visto nunca. Vamos a ver. En la primera noticia que quiero comentar es de RT. RT sabéis que es Russia Today, es inclinado hacia Rusia. Y vamos a comentar varias noticias. Una de RT, la otra de El País, sabemos que es inclinado a Unión Europea y Estados Unidos, dado que El País es español, ese periódico. Y vamos a ver por orden cronológico. Esta noticia de RT que voy a comentar ahora es del 17 de septiembre, o sea, de ayer, a las 8:31 de la tarde, que es cuando se produjo ese bombardeo estadounidense sobre una zona de Siria que estáis viendo ahora. Esta zona es la zona del este de Siria, una zona llamada Deir ez-Zor. No sé si lo he dicho bien, es muy difícil para mí decir este tipo de nombres. Y esta ciudad estaba acordonada por los soldados del ejército sirio de Bashar al-Assad. Con lo cual, bombardear esa zona, se sabía que había ejército de Bashar al-Assad ahí y que el ISIS rodea la zona de Deir ez-Zor. Con lo cual, o Estados Unidos tiene muy poca fiabilidad a la hora de ser quirúrgico en los ataques hacia el ISIS, o más bien un ataque intencionado para vaya a saber usted qué intereses. Bueno, comenzamos con la noticia. Rusia convoca una sesión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. Quiero dar solo el titular porque me gustaría que vierais el por qué esta noticia sale justo después de la siguiente, que es a las 5:39 de la tarde del día 17 de septiembre de 2016, ayer. Rusia convoca a las 8:30 una sesión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, y a las 5:39, como os he dicho, la coalición liderada por Estados Unidos ataca una posición del ejército sirio y deja al menos 62 muertos. Los aviones de la coalición que han atacado al ejército sirio han entrado al espacio aéreo de Siria desde la frontera con Irak. Según los datos del Ministerio de Defensa ruso, los aviones de la coalición han perpetrado 4 bombardeos contra el ejército sirio. 4, señores. No cabe la posibilidad de haber sido un error. Un error sería, puedo creerme que un error puede ser 1, 2 bombardeos, pero 4 bombardeos, usted sabía bien lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y han dejado al menos 62 militares muertos y más de 100 heridos cerca del aeropuerto de la ciudad de Deir ez-Zor, en la provincia del mismo nombre, ha declarado el portavoz del ministro de Defensa ruso, el mayor general Igor Konashenkov. Asimismo, fueron destruidas 20 unidades de armamentos y equipos militares. Parecía un ataque dirigido al ejército sirio, pero también para desarmar un poco también al ejército sirio para que pudieran entrar otros, ¿verdad? ¿O no? ¿Ustedes estratégicamente qué harían? Cuando, por ejemplo, su enemigo tiene armas y usted está cercando a su enemigo en la ciudad, ¿no? En una ciudad. Con lo cual, ¿qué está haciendo Estados Unidos? En mi opinión, esto es mi opinión. Estados Unidos está intentando
que alguien entre en esa ciudad para poder tomarla. Pero es que lo que más sorprende es que esa ciudad está totalmente, en el margen de la ciudad, está totalmente tomada por el ISIS. Es muy extraño, ¿verdad? De acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, los aviones de la coalición que han atacado al ejército sirio entraron al espacio aéreo de Siria, a la frontera con Irak, como ya hemos dicho antes. Los ataques fueron perpetrados por 2 aviones F-16 y 2 A-10, que estáis viendo en la imagen ahora. Según los datos proporcionados por el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, la organización no gubernamental con sede en el Reino Unido, el ataque aéreo se ha cobrado la vida de al menos 80 soldados sirios, informa Reuters, con lo cual puede que sean más de 62. Rusia comenta que hay una falta de voluntad por parte de Occidente, más bien Estados Unidos en general, de coordinar operaciones con la propia Rusia. Claro, ¿por qué engañan los líderes del mundo a los ciudadanos cuando sabemos que ustedes dos jamás se van a poner de acuerdo, ni Rusia ni Estados Unidos, porque tienen intereses diferentes? Señores, la guerra de Siria jamás acabará hasta que uno de los dos países ceda. Mi opinión ahora sobre esto. Siria era un gobierno legítimo. Fue votado en las urnas y salió como ganador Bashar al-Assad. Ya hay informaciones sobre que la revolución en Siria fue causada por gente de otros países, entre ellas Qatar y Arabia Saudí. Todo esto que estoy comentando os lo voy a poner en la descripción, como siempre, información en la descripción, en enlaces. La persona que diga que no sabe de dónde saca la información, ya lo tiene ahí. Por el momento, en la zona cerca del aeropuerto, esto es un portavoz del ministro ruso que lo dice, desde donde durante mucho tiempo la población civil estaba recibiendo ayuda humanitaria suministrada por paracaídas, tiene lugar un combate violento con los terroristas. Yo ese combate, perdonad, pero no lo he visto en ningún medio de comunicación explícito. Quiero decir, sí, comentan guerra de Siria, pero no comentan realmente qué pasa dentro, ¿no? Si ese ataque aéreo ha sido causado por la coordinación errónea de los blancos, es una consecuencia directa de la falta de insistente voluntad por parte de Estados Unidos de coordinar con Rusia sus operaciones contra los grupos terroristas en el territorio de Siria. El mayor general ruso ha dicho. Las fuerzas de la coalición creían que atacaban las posiciones del Estado Islámico. ¿Me podéis explicar alguno por qué? ¿Cómo puede ser que, teniendo unas tecnologías brutales de última generación, los aviones vayan a disparar? ¡Ay! Perdonad. Por favor. Me hierve la sangre con este tema. El CENTCOM aclara que los militares estadounidenses advirtieron de antemano a Rusia sobre los bombardeos, subrayando que lo hicieron por cortesía profesional y no por miedo de los existentes mecanismos para evitar incidentes. Es curioso el cinismo que tienen algunos comentando que han bombardeado, pero primero han avisado para bombardear por cortesía profesional. O sea que ustedes ven la guerra como un negocio, ¿verdad? Lo acaban de demostrar con esta frase. Hay gente que ve la guerra como un negocio. Cortesía profesional. Cortesía profesional suena a negocio. La Cancillería rusa va más allá y dice que la Casa Blanca defiende al Estado Islámico. Atención a las tensiones crecientes de forma internacional, porque estamos a 18 de septiembre y cada hora que pasa hay más tensión. Rusia ha convocado una sesión urgente, esto es referente a la noticia de las 8:30 de la tarde, en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Siria. La sesión del Consejo puede celebrarse el domingo 18 de septiembre, o sea, hoy, a las 3 horas, hora de Nueva York, donde tiene la sede la ONU. Nueva York, no sé si habéis visto qué ha pasado,
Pero ha habido dos explosiones, ha habido un artefacto explosivo que se ha detonado y otro que no se ha detonado, más otro ataque con cuchillo en otra zona, Michigan creo que era. Con lo cual está la situación muy tensa. Y es Nueva York, donde tiene la sede de la ONU, donde ha pasado esto esta misma noche. Ya veremos. El Comando General de Siria ha señalado que la coalición liderada por Estados Unidos ha atacado al ejército sirio, permitiendo que el Estado Islámico avance. Lo que os he comentado antes sobre el tema de Estados Unidos, del Estado Islámico, junto con el ejército sirio en esa zona. Según un comunicado del Comando General de Siria, los ataques aéreos son un acto de agresión seria y descarada contra Siria y su ejército, y constituye una evidencia conclusiva de que Estados Unidos y sus aliados apoyan al Estado Islámico y a otros grupos terroristas. Recoge Sanaa, agencia siria. Este acto revela la falsedad de sus declaraciones sobre la lucha contra el terrorismo. Fuerte, ¿verdad? Pues hay una noticia de investigación en la que a la 1:17 de la madrugada de hoy, o sea, después de haber recabado toda la información, Rusia ha dado a conocer todos los detalles sobre el bombardeo estadounidense allí, y demuestra que los aviones estadounidenses estaban en territorio del ejército sirio, en el lugar donde os he citado antes, que es Deir ez-Zor. Suena muy a haberlo hecho a posta, ¿verdad? Luego vamos a ver también la otra parte, la parte del país, la parte de la coalición internacional, ¿no? Los medios de comunicación, digamos, los que estamos acostumbrados a ver en España o en Europa. La coalición de Estados Unidos acusada de matar a decenas de soldados sirios en un ataque contra el ISIS. ¿Os dais cuenta cómo cambia? La coalición de Estados Unidos acusada. Ya es como acusación sin pruebas, ¿verdad? Cuando hay una noticia así. Luego, Washington admite que efectuó un bombardeo, pero evita confirmar si alcanzó el ejército de Damasco. Este es el subtítulo, pero cuidado, en el mismo subtítulo pone: expresa su arrepentimiento por las muertes. Por favor, ¿de quién se están burlando ustedes? Más de 60 soldados sirios murieron este sábado en un bombardeo atribuido a la coalición internacional encabezada por Estados Unidos contra el Estado Islámico, según afirmaron tanto las autoridades rusas como las del régimen de Damasco. Tras esas acusaciones, el ejército estadounidense confirmó que la aviación de la coalición efectuó este sábado un bombardeo en los alrededores de Deir ez-Zor. Mentira, 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 por favor, en los alrededores de Deir ez-Zor no. Os voy a poner el enlace de la información, se titula en el RT todo lo que hay que saber sobre el bombardeo mortal de Estados Unidos en Deir ez-Zor, ¿vale? Ahí vais a ver dónde estaban los aviones cuando bombardearon. No era el alrededor de Deir ez-Zor, era dentro de Deir ez-Zor. Y consideró posible que alcanzara tropas sirias, pero evitó confirmarlo oficialmente. Yo realmente pienso a veces que se burlan de nosotros y de todos los demás. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos confirmó el ataque y elevó a 80, lo que hemos comentado antes, aunque sin identificar a los aviones que lo lanzaron. Sin identificar a los aviones que lo lanzaron. Es increíble esto, ¿eh? El bombardeo fue localizado cerca del aeropuerto de Deir ez-Zor, en el este del país, en una zona donde las tropas gubernamentales se hallan cercadas por las milicias del ISIS. ¿Os dais cuenta? El país quiere defender un poco lo que es la manera occidental de ver las cosas, pero después, sin querer, se le nota que la culpa ha sido realmente de la coalición internacional, o en su defecto de Estados Unidos solo. Pero os voy a leer otra vez. Una zona donde las tropas gubernamentales se hallan cercadas por las milicias del ISIS, y Estados Unidos ha bombardeado la zona de las tropas gubernamentales.
Estados Unidos ha transmitido a través del gobierno ruso su arrepentimiento por la muerte de los soldados sirios, según explicó un alto cargo del gobierno de Barack Obama, informa Reuters. El funcionario dijo que Washington seguirá promoviendo el respeto al alto al fuego en Siria acordado con Moscú mientras mantiene su lucha contra grupos yihadistas. El objetivo de la campaña aérea liderada por Estados Unidos en Siria, iniciada hace 2 años, es atacar posiciones del ISIS, no del ejército sirio. Cuando ya te tienes que desmentir sobre algo, tienes un problema. Es la primera vez, al menos conocida desde el inicio de la campaña, que Estados Unidos ataca a fuerzas sirias. Atención a la parte de la noticia, ¿eh? Es la primera vez, al menos conocida, se delata que se ha ocultado información, ¿verdad? No hay ninguna noticia en El País, por ejemplo, que cuando tienen los datos reales de las cosas pone al menos conocida. No lo hay. No busquéis porque no lo hay. Esta es la noticia donde, noticias sobre Siria son las que más información se ocultan al público, ¿vale? Es la primera vez al menos conocida. Muy bien, pues me estás diciendo que hay cosas detrás que no dices. Desde el inicio de la campaña, que Estados Unidos ataca a fuerzas sirias, con lo cual, cuidado. En la arena diplomática, Washington sigue pidiendo la salida del presidente Bashar al-Assad para poner fin a más de 5 años de sangrienta guerra civil en ese país. Es curioso, ¿eh? Atención a esta frase. Washington, o sea, Estados Unidos, sigue pidiendo la salida del presidente Bashar al-Assad para poner fin a más de 5 años de sangrienta guerra civil en ese país. Señores, es una amenaza en toda regla. Una amenaza no, o sea, un chantaje. Estados Unidos pide la salida del presidente Bashar al-Assad, con lo cual, si no se va, seguirá la guerra. Seguirá sufriendo Siria, ¿verdad? Curiosísimo, y hay que leer las noticias muy bien. Desde aquí abogo por leer la noticia siempre, toda. No os dejéis llevar por los titulares que os dicen nada o menos. Las fuerzas de la coalición creyeron que estaban atacando una posición de lucha del ISIS que habían estado siguiendo durante un tiempo significativo antes del ataque. Perdón. Por favor, no nos mientan más, no se burlen de nosotros. Es que encima las excusas se quedan más retratados todavía, porque ¿cómo puede ser que estén siguiendo durante un tiempo significativo una posición de un grupo terrorista y luego ataquen a otro sitio? Vamos a ver, por favor, ya tendrían que tener noción de dónde están. El ataque aéreo de la coalición fue parado inmediatamente cuando funcionarios de la coalición fueron informados por funcionarios rusos de que era posible que el personal y los vehículos golpeados fueran parte del ejército sirio, señaló el Comando Central del Ejército estadounidense. ¿Qué os parece? Fue parado y siguieron y bombardearon. En paralelo, un funcionario militar estadounidense dijo a la agencia Reuters estar bastante seguro de que el ataque alcanzó a fuerzas sirias. Esto es increíble. Un funcionario militar estadounidense. ¿Se dan cuenta cómo no dicen quién? No dicen quién porque tienen miedo a represalias. Anteriormente, el Comando Central del Ejército estadounidense, ahí sí que se ha dicho quién era. Pero aquí, un funcionario militar estadounidense dijo a la agencia Reuters estar bastante seguro de que el ataque alcanzó fuerzas sirias. ¿Qué quiere decir? Que esa persona tiene miedo de decir su nombre o decir su cargo, porque sabe que puede haber represalias. Si no, no habría dicho esto. Además, es una información, son 2 líneas, que va muy en contra de lo que realmente está diciendo Estados Unidos. La reunión en la ONU. Petición de Rusia, que acusó a Estados Unidos de ayudar al ISIS, y de Siria, el Consejo de Seguridad de la ONU celebró la noche del sábado una reunión de emergencia para abordar el ataque. Con lo cual, aquí vemos un poco un baile de horarios, ¿no? Porque el RT está diciendo que es hoy a las 3 la reunión en Nueva York, en la ONU, y aquí dicen que es la noche del sábado, con lo cual fue ayer. Antes de entrar a la reunión, en la sede de la ONU en Nueva York, el embajador ruso Vitaly Shurkin dijo a los periodistas que el ataque sitúa la crisis siria en un momento extremadamente crucial y dudó que se tratase de un error. Atención, cuidado a lo que estamos
a lo que está por llegar, ¿eh? Cuidado porque la cosa está muy tensa. Por su parte, la embajadora estadounidense Samantha Power calificó la cita como una artimaña y una distracción. Curiosísimo. El Comando Central estadounidense, encargado de la campaña contra el ISIS, aseguró que la zona del ataque es una que había sido bombardeada en el pasado por la coalición y que la coalición había informado a Rusia de que efectuaría el ataque de este sábado. Sí, pero Rusia les dijo a ustedes que podían sufrir daños tropas sirias. ¿Por qué continuaron con el ataque? Para provocar, siempre provocar. Lo que puede interpretarse como que Washington responsabiliza en parte a Moscú del posible error. O sea, Estados Unidos acusa a Rusia por no avisar y luego dicen, o sea, anteriormente hemos leído que habían avisado. Increíble, yo no entiendo nada, o sea, o no entiendo nada o es que no quiero ver lo que hay realmente aquí detrás, que es que unas personas dicen una cosa a la cámara y luego hacen otras diferentes para conseguir no sé el qué. El mando militar explicó que no es infrecuente que Estados Unidos comunique a Rusia sus objetivos pese a que no está obligado a hacerlo, según el acuerdo para evitar incidentes entre ambas aviaciones. Y justificó que el posible fallo en la volatilidad del polvorín sirio es que hay guerras entrecruzadas entre rivales que tienen al ISIS como enemigo común. ¿Entendéis la frase? Yo tampoco. Yo creo que ni él mismo la entendió. Siria es una situación compleja con varias fuerzas militares y milicias en una proximidad cercana, con lo cual excusa número 100.300. Pero las fuerzas de la coalición no atacarían intencionadamente una unidad conocida siria, con lo cual podéis saber que sí, que lo atacarían, porque si no, no se habría desmentido. Se desmiente en la propia frase. La coalición revisará este ataque y las circunstancias alrededor de él para ver si se pueden aprender lecciones. Y esto está muy tenso, ¿eh? Moscú acusa a Washington de no estar cumpliendo su compromiso para contener a sus aliados de las milicias de la oposición. Esto es totalmente increíble. Esto pinta muy mal y la amenaza viene por parte de las dos partes. Con lo cual, yo creo que notaréis un lenguaje cada vez más amenazante entre Estados Unidos y Rusia para poder evadir algún tipo de ataque, otro ataque tipo como este, entre unos y otros hacia sus propios intereses. Atención a esta noticia también, porque viene en la misma, es el último párrafo de la noticia que estamos leyendo del País. Por otra parte, el escudo antimisiles israelí ha interceptado este sábado por primera vez 2 proyectiles lanzados por los contendientes en la guerra civil de Siria sobre los altos del Golán, territorio sirio ocupado y anexionado por Israel tras la guerra de 1967. Las baterías y radares del sistema contra cohetes de corto alcance, cúpula de hierro, suelen activarse cuando los ataques amenazan zonas pobladas. Una portavoz de las Fuerzas Armadas precisó que los proyectiles que presumiblemente se habían desviado de su trayectoria fueron destruidos en el aire sin que llegaran a causar daños. Bueno, pues vamos a dejar aquí el tema. Yo ya os he dicho mi opinión en el vídeo y me gustaría que vosotros también me dijerais vuestras teorías y si esto ha sido realmente un error o algo que se ha hecho aposta, que querían hacerlo realmente para provocar, que es mi opinión. Bueno, muchas gracias a todos y participad, ya sabéis, con me gusta, un comentario en el vídeo o suscribiéndoos. Muchas gracias y hasta la próxima.